En este nuevo episodio de Vida Estoica voy a hablar de una técnica que creo que puede resultar muy interesante para poder aplicar el estoicismo en nuestro día a día sin la necesidad de tener que preocuparnos por qué nos dirán, qué pensarán, si estaremos molestando a alguien, se supone que nunca con el estoicismo, o si podemos ser vistos como algo raro. En fin, hay muchas personas con las que he tenido la oportunidad de conectar, incluso amigos, familia y colegas, trabajadores, equipo, con los que se han sorprendido con muchas de las prácticas y de los preceptos, enseñanzas y aprendizajes del estoicismo llevados a cabo. Algunos pueden parecer un poco más extremos, lo cual no lo creo, y otros menos. Pero para que esto no nos cause problemas, ni tampoco cause incomodidad a los demás, que en definitiva es su problema, no el tuyo. Pero entiendo, por lo que me ha dicho mucha gente, alrededor de 40 comentarios entre emails, tweets, en YouTube, cuesta llevarlo a cabo por cómo interactúo con las personas de mi alrededor. Bien, practica el modo cautela. Estoicismo modo cautela. Estoicismo modo sigilo. ¿Para qué? Para no hacerte denotar demasiado en cuanto a cómo contactar con otros, en cuanto a cómo recibir críticas, en cuanto a la comida, en cuanto a no hablar, en cuanto a escuchar, en cuanto a no participar en risas fáciles, en no entrar en conversaciones de terceras personas, en no criticar, en, por ejemplo, hablar más lento, en hacer ayunos, en comer comida nada presuntuosa, en rechazar los lujos, en no dejarte llevar por el placer, y sobre todo, mayormente, en las opiniones que damos, en los juicios, en abstenernos de participar en todo aquello que puede estar desalineado con nuestra virtud y con nuestra facultad rectora, y sobre todo con la elección razonada de la que hablaba Epicteto, y que también menciona Marco Aurelio bajo la palabra o el concepto facultad rectora. Dicho esto, ¿cómo aplicamos el modo sigilo? ¿Cómo aplicamos el modo cautela? Pues no participando en absolutamente nada que nos pueda hacer ver o hacer mostrar a los demás que estamos implementando la filosofía estoica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si yo ahora mismo estoy en el experimento Vida Estoica, que eran 50 días aplicando el estoicismo en el mundo real, tanto como pudiese, no he ido a ningún sitio diciendo, no, es que estoy haciendo ayuno porque hoy no me tocaba hacer ayuno, pero me he limitado a lanzarme a la pobreza planificada o a, llamémosle, incomodidad planificada, haciendo otro día de ayuno más. Simplemente estoy haciendo ayuno y ni siquiera digo que estoy haciendo día de ayuno. Cuando me dicen, ¿no comes? Digo, no, prefiero tomarme un vaso de agua o prefiero tomarme una infusión. Cuando estoy durmiendo en el suelo, en el caso de que me llegaran a ver dormir en el suelo o en un colchón muy duro y poco confortable, y me dijeran, ¿por qué duermes en el suelo? Pues porque la verdad que me va bien para la espalda. Cuando estoy no participando en ninguna conversación ajena o me estoy apartando de los eventos sociales y ostentosos, no digo estoy apartándome en los eventos sociales y ostentosos porque soy un estoico o porque estoy intentando vivir como un estoico, directamente lo hago diciendo que tengo otro compromiso o que no puedo participar. Es decir, de una forma muy leve y muy humilde, pero también lo más honesta posible, intentar apartarte de todo aquello que está desalineado con el estoicismo. De esa forma, al final podrás participar, trabajar y ser la persona que eres aplicando el estoicismo y trabajando como mejor puedes, sin tener que estar continuamente
demostrando que estás llevando una vida estoica, lo cual mucha gente te puede frenar o puede parar o puede incluso ridiculizar, burlar o ningunear, lo cual es su problema, no el tuyo, pero entiendo y percibo y percibimos que podría causarte alguna turbulencia y algún malestar a la hora de aplicarlo, lo cual hay que erradicar todos y cada uno de ellos para realmente interiorizar esta filosofía de acción y ver lo que te puede servir para llevarlo en tu día a día. Así que mi pregunta es, ¿cómo tú trabajarías el modo sigilo, el modo cautela del estoicismo? Por ejemplo, en la visualización negativa no es estar pensando o decirle a alguien que has visualizado que hoy el proyecto que estás esperando podría no salir y podría fallar y el cliente te llamará y te dirá que no va a hacer el trato porque podrías desanimar a tu equipo, sino decírtelo para ti mismo, y cuando la gente y el equipo esté demasiado ilusionado o demasiado entusiasmado, simplemente decir, chicos, todavía no sabemos la respuesta, en lugar no, es que estoy practicando la visualización negativa, porque con eso hay mucha moda de decir estoy practicando esto, estoy practicando lo otro o estoy practicando aquello. Y eso nos podría desviar de nuestro objetivo de verdad, que es llevar una vida digna, que es llevar una vida cautelosa, que es llevar una vida alineada con la virtud, con la integridad, con la dignidad y sobre todo con lo que somos. ¿Para qué? No para resaltar más ni para resaltar menos, simplemente mantenernos en una línea lo más ecuánime posible. Espero que este pequeño técnica o truco de estoicismo, el estoicismo de cautela, te haya servido y te anime a probar esta filosofía de acción y ver qué puedes sacar de ahí. Nos vemos.